Muy buenas tardes. Desde el colectivo Subámonos al Bus del Pod les saludamos. Recuerden nuestros lemas: construcción social de territorio, del escritorio al territorio. Y hoy quiero, en homenaje al doctor José Claret Bonilla, ya fallecido, que fue miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, pero integrante del colectivo Subámonos al Bus del Pod. Fue una persona que habló mucho en los espacios de sus libros y de sus escritos sobre la labor de este colectivo. Y él introdujo un lema muy importante que hablaba sobre la moralidad, la ética pública y la dignidad humana, que tiene que ver con la persona que vamos a entrevistar hoy. Como siempre, tenemos un invitado muy especial, Enrique Arbeláez Mutis. Muchos de ustedes lo conocen, también casi que no necesita presentación. Sin embargo, habrán otras personas, como esto va a nivel nacional y de todo el mundo, queremos que ustedes también lo conozcan. Enrique Arbeláez Mutis yo lo he identificado como un luchador infatigable de la ciudadanía. Él recibió la medalla al mérito de Simón Bolívar del Congreso de la República por sus actividades ciudadanas. Igualmente, la Sociedad de Mejoras Públicas recibió como reconocimiento la medalla al mérito cívico, también por sus acciones ciudadanas. La Universidad de la Tierra, Unitierra, donde nos reunimos todos los miércoles en la Plaza de Mercado, le concedió un doctorado ad honorem por sus luchas públicas y ciudadanas. Y hace pocos días también se le rindió homenaje a los 25 años precisamente de todas esas luchas que en solitario ha emprendido en favor de la ciudadanía. Tenemos mucho que reconocerle a Enrique como ciudadanos y esta ciudad le debe mucho a él. Vamos a estar con él entonces. Enrique, muy buenas tardes y bienvenido a estas piezas comunicativas. Muy buenas tardes y aquí presente para contestarte tantas cosas que hemos vivido, porque esto de los bioterritorios siempre ha sido una lucha fuerte, las expediciones. Hemos mapeado la vida y hemos caminado, y caminando es que se aprende. Y por eso hacemos un ejercicio muy práctico. Eso se llama la vida práctica. Recorrer, hacer observaciones, hacer expediciones, mirar cómo vive la gente, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus historias. Y a partir de allí, pues, hacer mucho ejercicio para lograr un Estado social de derecho, una buena calidad de vida, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos fundamentales y muy especialmente la defensa de los derechos colectivos, pero ese tríptico va integrado en el ser humano y en el territorio. Muy bien, Enrique, usted toca un tema que me parece fundamental y para que ilustremos allá a la ciudadanía, y es el bioterritorio. Háblenos un poquito qué es bioterritorio, cuál fue la idea cuando se habló de bioterritorio aquí en Manizales y en qué consiste. Muy bien, eso es darle prácticamente vida al territorio, porque muchos de los territorios tienen muchos problemas, entonces es que esos territorios sientan una vida y una relación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, toda esa cuestión de los vivos es prácticamente lo que significa la vida. Hay un hombre grande que se llama Biófilo Panclastra. Yo soy muy seguidor de él. Amante de la vida y enemigo del mundo. Es una cosa rara, pues, ese seudónimo de él. Yo diría que uno no es enemigo del mundo, uno simplemente es un contradictor. De pronto, yo con él lo he visionado, lo mismo que a Humboldt, a Bolívar, a Caldas, a José Celestino Mutis, y de ahí es donde saca uno realmente el bioterritorio, de todos estos personajes que tienen expediciones, que han tenido una historia muy grande. Entonces hacemos, supongamos, de las 12 comunas y 7 corregimientos, las expediciones para mirar cómo es la vida en los territorios, y de allí sacamos toda la protección de los derechos colectivos y empezamos a ejercer las herramientas, los mecanismos, a ejercer la Constitución colombiana y a hacer todos estos procesos que nos ha llevado a una cosa bastante fuerte. 25 años, más de 1.500 acciones populares, y entre ellas está precisamente
la falta de moralidad administrativa, o sea, contra la corrupción, la protección de áreas de importancia ecológica, entonces ahí están los bioterritorios, servicios públicos efectivos y oportunos. Hoy salió una gran noticia, creo que en Santa Marta, sobre servicios públicos, que la Corte hizo un fallo muy bueno frente a rebajar las tarifas, o sea que eso está también ahí, en los derechos colectivos, la defensa de los bienes de interés cultural y en la práctica son los DESCA, los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Entonces esa es la ley más importante que hay en Colombia en estos momentos. Hay unas que se llaman la Ley de Participación Ciudadana, pero de los derechos colectivos es la más importante por fuera de los derechos fundamentales, que son las tutelas. Pero esa combinación de tutelas, derechos colectivos, acciones de cumplimiento, acciones de grupo, van rescatando el desarrollo legislativo en provecho pues de la comunidad, que carece de todas estas cuestiones. Lastimosamente estamos en territorios sentenciados. ¿Sentenciados por qué? Porque es que 1.500 acciones populares en todas las comunas y en todos los corregimientos, lo que quiere decir es que hay una especie de, ¿qué le dijera a usted?, de desgracia frente a que no hay una buena calidad de vida. Entonces hay problemas en la educación, problemas en la salud, problemas en las vías, problemas en movilidad, problemas en la bulla, hasta en el ruido, que hoy en día las acciones populares están surgiendo mucho para el efecto de controlar el ruido. Está la protección también de la fauna, de la flora, de zonas de importancia ecológica, en los ríos, y se ha hecho también mucho para que se vaya construyendo el sistema de manejo de áreas protegidas. Entonces, uno como ciudadano lo que hace es jalonar procesos frente a cosas que no se cumplen, como la circular 023 de la Procuraduría, que es del 2010 y fue replicada en el 2016. Y es increíble que allí el primer artículo, que habla del ordenamiento territorial, dice que toda autoridad ambiental, o sea, las corporaciones, los alcaldes, los concejales, los diputados, tienen que conocer el territorio. Y uno cuando pregunta, no conocen sino el territorio cuando hay una campaña política. Y eso que ni lo conocen, porque van a un lugar a generar votos y a echar una carreta, por decirlo así, en el vocablos comunes de la gente, pero realmente no conocen el territorio. Tal vez lo ven, pero no lo conocen, y entre ver, observar y conocer hay una gran diferencia. Entonces ahí es donde está el territorio, es mirar cómo está la vida cultural, social, económica, ambiental de la comunidad, y desde allí emprender las iniciativas de un Estado social de derecho, que es el desarrollo legislativo, pero no que esté en el papel, sino que esté en la realidad. A eso es que sale uno con el bioterritorio, a defender la vida en los territorios. Esa es concretamente la relación que hay entre una palabra y otra. Y de allí surge la bioética también, que es hacer las cosas como se deben de hacer. Es decir, en bien de la comunidad, en la protección de los derechos de la gente, en mejorar la calidad de vida, en mejorar la salud, en mejorar todos estos problemas que se están suscitando aquí en Colombia. Es irlos planteando y irlos mejorando. Y ese es como el desarrollo, la historia que uno tiene sobre los bioterritorios. Y bueno, ahí vamos, porque hemos ganado acciones populares en el Consejo de Estado, en el Tribunal, en los juzgados administrativos, y eso nos ha dado una gran alegría, porque somos como unos Quijotes recorriendo estas cosas y dándole vida a lo que está muerto, o a lo que está en ruina, o a lo que está en riesgo frente a los problemas de una comunidad. Muy bien, Enrique. Ojo a datos por allá. Recuerden que estas piezas comunicativas son pedagógicas. Más de 1.500 acciones populares, no solamente a nivel aquí de la ciudad. Enrique ya ha trascendido la ciudad y ha estado en otros lugares del país. Enrique, yo quiero preguntar algo, aunque la respuesta anterior, en la pregunta anterior tú das respuesta a eso en parte. Tenemos un territorio sentenciado en la ciudad de Manizales.
Quiere decir que un ordenamiento territorial que obedece a unas normas son normas que no se cumplen. Hablabas también que los políticos miran, pero no observan. Ese territorio sentenciado frente a esa actitud de los políticos, ¿en qué se traduce ya en efectos prácticos en el territorio nuestro? Bueno, cuando falla la política, entonces le toca al ciudadano volverse un son politicón, una especie de Aristóteles, enfrentar estas cosas muy propias. Por eso precisamente los biociudadanos vienen a ser como una especie de concejales de los territorios, de las veredas, de las comunas. Nos comportamos políticamente frente a cosas que no hacen los que son elegidos. Entonces uno lo suple, porque la problemática la resuelve son ciudadanos que no se identifican solamente con una cédula o que van a votar en 30 segundos. No, nosotros somos ciudadanos con un desarrollo legislativo, con un conocimiento, nos toca estudiar, nos toca maciar, nos toca leer mucho para poder sustentar las acciones que hacemos. Eso no lo hacen los políticos, entonces a nosotros nos toca estudiar, tener mucho conocimiento y el conocimiento convertirlo en un poder público, en un bien común, es decir, para que se desarrolle toda la Constitución colombiana. Entonces estamos ayudando a jalonar procesos de vida y de defensa de la vida y protección de la vida. Y ahí es donde estamos encaminados. ¿Por qué decimos que son territorios sentenciados? Porque es que la problemática que hay en todas las comunas y veredas, eso es increíble, por toda Colombia. Porque yo he estado en Ibagué, he estado en Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Armenia, me han llamado y me he sentido muy satisfecho que me llamen porque es una referencia que ellos tienen frente a quien tiene capacidad para hacer cosas. Y uno también por fuera de hacer esas demandas que terminan en sentencias extraordinarias porque son hechos trascendentales, como supongamos la protección de áreas de importancia ecológica, saneamiento de aguas residuales, que hay que hacer muchas inversiones, rescatar los ríos, las carreteras, los puentes, las escuelas, centros de salud. Eso le cuesta mucho a las autoridades que son elegidas y que nunca hacen nada. Entonces a uno le toca hacer lo que otro no hace. Entonces esos son los buenos ciudadanos que contraatacan estas cuestiones, la desidia, la pereza y la burocracia, porque están sentados ahí. Nosotros somos caminantes y en el camino es que nosotros entendemos las cosas, relacionamos la vida con los campesinos, con los obreros, con los sindicatos, con las personas comunes, con los ciudadanos y con todo el mundo, y de ahí es donde sale el mundo político de nosotros como biociudadanos y enfrentamos esas situaciones. Y decimos que sentenciados es porque cada comuna, cada corregimiento, cada vereda en estos momentos puede tener, por así decirlo, entre 10 y 15 sentencias judiciales por vulneración de derechos colectivos. Verbo y Gracia, acueductos, quebradas contaminadas, la falta de centros de salud, de la dignidad de las escuelas que las están cerrando, los centros de salud que los cierran. A nosotros nos toca darle vida a lo que ellos causan como muerte. Hay un libro que llama La Escuela Muerto y hoy en día están cerrando escuelas por todas partes. A nosotros nos toca darle vida a esas instituciones, a esos centros educativos que el otro lo deja morir, que el político, que es el llamado y tiene la plata y tiene el presupuesto y tiene el poder, no lo hace. Nosotros tenemos el poder humano, es poder humanístico, es humanizar los territorios, y para eso es que luchamos y enfrentamos estas demandas con mucho éxito, y por eso es que tenemos mucha alegría del trabajo que hacemos.
Muy bien, vayan guardando allá en sus memorias. Hablamos de más de 1.500 acciones populares emprendidas por Enrique, pero el dato que nos acaba de dar de corregimientos y comunas, 10, un promedio de 10 en cada territorio, esto, pues eso es increíble realmente. Enrique, yo te quiero preguntar, tú hablabas algo que es muy importante y es que después de los derechos fundamentales, que los ciudadanos han ido aprendiendo ahí con el tiempo, digámoslo así, como a medio defenderse y hacer valer sus derechos fundamentales. Los derechos colectivos, que son igualmente importantes, que tú ya nos dijiste, y que últimamente vienen teniendo una resonancia, todo eso implica una pedagogía, Enrique. Hay una ley de participación ciudadana que es la 1757 de 2015. Enrique, ¿usted qué cree que podemos hacer desde la ciudadanía para hacer que los ciudadanos tengan acceso a una pedagogía, un conocimiento sobre todos estos aspectos de ordenamiento territorial y sobre todo qué herramientas jurídicas se pueden utilizar pues para defendernos de una mala planificación? La ciudad de Manizales, lo veíamos con el profesor Luis Fernando Acevedo, es una ciudad donde no hay planificación, y entonces nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos afrontar esa situación? Bueno, a ver, en los colegios hay que aprovechar la Cátedra por la Paz. En la Ley de Participación Ciudadana hay que aprovechar el diálogo social. Entonces hay que crear escuelas. En mi criterio es creando escuelas, y podemos hacer una pequeña escuela en cada comuna, o sea que serían 12 escuelas ciudadanas y en cada corregimiento, así sea con pocas personas, pero con pocas personas es que se trabaja muy bien, porque lo importante es que las personas estén enamoradas del trabajo social que puedan hacer. Y hay mucha gente. Y bueno, hay personeros estudiantiles, hay contralores estudiantiles, hay las juntas de acción comunal, están los ediles, pero hay que reconstruir eso, porque la sociedad que se vende, que se enajena, los líderes que se venden, esos son los que están causando un grave daño, porque pierden la ética, pierden los principios y lo que hacen es negociar, y negociar la sociedad, venderse uno mismo. Yo creo que es la cosa más perversa y más canalla que puede haber. Entonces se necesita una moral, una ética firme, y así es que van surgiendo los buenos líderes, identificados, casi invencibles, y con una fortaleza y una dignidad única. Eso es lo que hay que construir, y creo que es con una escuela, y nos podemos ayudar todos. Está la Sociedad de Mejoras Públicas, está la SAP, si tienen la voluntad de hacerlo, están los personeros y pueden ayudar, están los propios ediles, los buenos ediles, algunos líderes comunales, y digo algunos, porque esto está con unos problemas éticos muy grandes. Pero también tenemos comunidades de padres de familia, profesores, sindicatos, que yo creo que algún día que hagamos como un foro, una reunión entre todos, y formamos una escuela y salimos adelante y proponemos una especie de guías, de libretos, por así decirlo, de formación, y hacemos una gran escuela. Yo creo que formamos una universidad de pensamiento crítico, deliberativo, para una nueva cultura de participación. Muy bien, Enrique, como con todos nuestros invitados, siempre hay muchos temas que tocar, pero yo creo que esta conversación con Enrique ha sido supremamente productiva, porque no solamente nos ha dado cifras concretas de su accionar, es un Quijote realmente. Yo lo llamo, y me perdona el término, Enrique, te llamo a veces el lobo solitario, que luchas a veces en soledad por tantos aspectos que los otros no luchan. O sea, casi que tú luchas por aquellos que no luchan. Yo quiero traer a colación un planteamiento que también hace Gonzalo Guillén, uno de nuestros mejores periodistas, que él ha logrado, él ha dicho y propuesto, él ha logrado a través de acciones judiciales, que es lo que tú has logrado, Enrique, cosas que de otra manera ni con movilización social a veces hubiera logrado. Él nos habla del instrumento de la ley para utilizarlo.
Hay una propuesta muy concreta, Enrique, que yo, por lo menos desde el colectivo Subámonos al Bus del POL, la cogemos. La Sociedad de Mejoras Públicas también está muy interesada, y es en que creemos una escuela de liderazgo, y tenemos todo, Enrique. Somos una ciudad llamada Ciudad del Conocimiento, tenemos infraestructura, tenemos instituciones, tenemos juntas de acción comunal, los personeros, en fin, tenemos toda la materia prima para poder hacer realidad esa escuela. Es unir voluntades, Enrique, vamos a trabajar en eso y que eso pues sea una realidad. Enrique, lo último que quieras agregar a esta conversación. No, muy bien, muchas gracias. Yo creo que es un pensamiento unificado y con buen criterio, es crear la verdad en el disenso y buscando también las verdades, porque esto está lleno de mucha falsedad ideológica y un poco de cosas que son las que rompen los buenos ejercicios. Entonces, por eso cuando se escogen los líderes en una escuela, hay una muy buena garantía, que es la confianza. Es decir, enseñar cuando el que está recibiendo la enseñanza dice, uy, estoy es con alguien que me está enseñando y con el cual estoy recibiendo y lo conozco y sé que su enseñanza me va a ayudar mucho. Hay esa confianza, eso es lo más importante para mí, porque es que a veces uno dice, ¿a qué voy a una institución? Si allá prácticamente no va a aprender nada o siempre me dicen lo mismo. Y nosotros con la escuela, bien organizadita, vamos a hacer un buen ejercicio. Yo creo que eso es lo más importante de lo que estamos hablando aquí en estos momentos. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, y siempre estaremos unidos con estos criterios y estas luchas. Perfecto, no, Enrique, gracias a ti. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Recuerden visitarnos en Facebook y en YouTube. Subámonos al bus del POT. Entren ahí, denle like, dejen un comentario. Construcción social del territorio. Vamos del escritorio al territorio. Y remato con la frase de nuestro querido José Claret Bonilla, que tiene que ver con lo que expuso Enrique: por la ética pública y la dignidad humana. Hasta pronto.